llorar. La brisa también llora con la noche en el palmar. Si la estoy escuchando, ¿cómo no voy a llorar? Si la estoy escuchando, ¿cómo no voy a llorar? Qué grande, Berenice, qué hermosura, muchas gracias. ¡Bravo! Qué bonita manera de iniciar. Bueno, gracias Berenice por generar este clima tan armonioso, tan musical, tan artístico y tan latinoamericano. Así que te agradezco porque agradezco la confianza de quienes organizan Festivar, de haberme invitado para cumplir este rol. Así que les voy a dar formalmente la bienvenida a todos, todas y todes a Festivar. Para quienes no me conocen, yo soy María Iberlín, soy de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Soy actriz, soy integrante de una asociación civil, de una organización comunitaria que se llama El Puente Articultura, y en este caso voy a cumplir el rol de moderadora en el conversatorio que se denomina Políticas Públicas para la Cultura. Así que queremos agradecer la participación de todos los asistentes, también a quienes nos están mirando en la retransmisión a través de las redes, y por supuesto a nuestros invitados y a nuestra invitada de hoy con los que estaremos charlando en este encuentro. Festivar inició su actividad los primeros días de abril, va a continuar durante todo este mes y el mes de mayo, con diferentes talleres, con clínicas, con muestras y con más conversatorios. También se realizaron convocatorias para 3 concursos, que cerró en estos días, y que hacia el final del festival se va a dar a conocer los resultados. Para quienes no saben, una de las metas que tiene Festivar es justamente la propuesta de promover la discusión con legisladores y legisladoras, con funcionarios del ámbito cultural y con trabajadores de la cultura, sobre políticas públicas relacionadas al desarrollo, crecimiento y a la proyección de proyectos culturales con impacto social. Así que pasamos a la presentación entonces del conversatorio de hoy, que como bien decía hace un rato, propone un espacio para invitarnos a reflexionar sobre la articulación entre las políticas públicas y el desarrollo cultural comunitario. Voy a leer entonces los currículums de nuestros invitados y de nuestra invitada. Voy a empezar por Mora Shilamá. Mora se recibió de licenciada en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y estudió la maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano en la Universidad Nacional de San Martín. Fue directora general de Industrias Creativas en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tuvo a su cargo el Distrito de Diseño, el Distrito Audiovisual y el Centro Metropolitano de Diseño. Entre el año 2016 y 2018 se desempeñó como Directora Nacional de Industrias Creativas y fue la responsable del armado de la red de ciudades creativas integrada por 54 municipios de Argentina. Entre 2018 y 2020 fue Directora General de Promoción Cultural en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo responsable, entre otros, del programa Pase Cultural, el programa Cultural en Barrios, el programa Barrios Creativos y el Carnaval Porteño. Actualmente, Mora es Directora General de Desarrollo Cultural e Industrias Creativas y tiene a su cargo Impulso Cultural, el trabajo con la industria audiovisual, editorial, de la música, con el sector de las artes visuales, el programa Pase Cultural y los premios y concursos de la ciudad. Es docente, además, Mora, de la materia Análisis Económico de la Cultura en la Maestría en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires. Paso a contarles quién es Emiliano Fuentes Firmani. Él es director de RGC Ediciones y secretario técnico de Ibercultura Viva Comunitaria. Es licenciado en Gestión del Arte y la Cultura por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde es docente e investigador.
Posee una vasta experiencia en la gestión y coordinación de políticas culturales, de diversidad y ciudadanía en diferentes niveles del Estado. A nivel internacional, en el año 2016, fue seleccionado como secretario ejecutivo del Programa de Cooperación Cultural Ibercultura Viva, tarea que desempeña hasta la actualidad. Parte de su experiencia profesional se desarrolló en la Secretaría de Cultura de la Nación entre el 2006 y el 2010, en el programa Café Cultura Nación, y en el año 2011 en la constitución del programa Puntos de Cultura. Fue creador también del Festival Enlaces y coordinador del proyecto Centro Universitario de Cultura y Arte de la UNTREF, CUCA-UNTREF. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Estudios Sociales en América Latina del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Y por último, les cuento que estará también participando Maximiliano Uceda, que está unos minutos retrasado. Él es actualmente el secretario de Gestión Cultural de la Nación. Perdón, Mari, ya ingresó Maxi a la sala. Ah, bien. Bueno, hola Maxi, perdón, no te había visto. Bueno, entonces termino de contar que sos licenciado en Comunicación y Gestor Cultural, con una amplia experiencia en la administración pública, y fue también director del Centro Cultural Le Parc durante la gestión del gobernador Francisco Pérez en Mendoza. Así que, dicho estas presentaciones, les agradezco la participación, y si quieren, empezamos a escuchar a Mora para que nos cuente un poco de su gestión, por donde anda ahora, así empezamos con este diálogo. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Contaste bastante, María, así que nada, solamente para completar, contarles que trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la gestión del ministro de Cultura Enrique Avogadro, a cargo en este momento del área de desarrollo cultural y creativo, que tiene como principales programas el pase cultural que mencionaste, y los regímenes de promoción, Va Música, Va Milonga, Proteatro, el Fondo Metropolitano de las Artes, el régimen de participación cultural, también conocido como mecenazgo. Desde el área también se impulsa al sector editorial, al sector audiovisual, y creo que no me estoy olvidando de nada. Esos son los principales temas de la dirección. Bueno, lanzamos ahora algo que me parece muy interesante en este contexto, que es una plataforma de profesionalización para el sector cultural, que se llama Impulso Digital. La lanzamos el año pasado y nos tiene muy entusiasmados, así que ese también es un eje interesante que no tenía el área de formación así tan intenso, y que estamos hace unos meses llevando adelante. Emi, ¿te escuchamos un rato a vos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, y fundamentalmente muchas gracias por todas las personas que se han conectado sincrónicamente en este momento para poder acompañarnos en esta presentación. La verdad que me honra estar acompañando a Mora y a Maxi, porque son personas que tienen una alta responsabilidad en la gestión, en el diseño y la implementación de políticas públicas. No sería tanto mi caso, siempre he sido un irresponsable, pero no, concretamente nunca me ha tocado tener que asumir responsabilidades en primera persona. Yo voy a retomar, hoy más temprano nos llegó desde Festival una provocación, digamos, un par de preguntas para pensar las intervenciones, y una de ellas hablaba un poco de qué nos pasaba al momento de tener que gestionar, ¿no? Al momento de asumir responsabilidades en el campo de la gestión pública, en cultura. Un poco la pregunta sería cuál es el rol del gestor, la gestora, el gestore, en el momento de desempeñarse en el campo público. Menciono esto especialmente para delimitar que cuando hablo de la gestión cultural en Argentina, hay que delimitar, ¿no? Cuando hablamos de gestión cultural, gestión pública, en otros países no es tanto, y se refiere a la gestión cultural exclusivamente, como en el caso de Brasil, sobre lo que es la gestión pública. Pero en el caso
la gestión pública, bueno, ¿cuál es nuestro rol al asumir responsabilidades o encargos en el caso de gestión cultural? Me pareció una pregunta interesante y muy hilvanada con la segunda, que hablaba de bueno, cuánto podíamos expandir las posibilidades del Estado en tanto y en cuanto a la diversidad cultural desde los roles que ejecutábamos. Y también es una pregunta que va asociada a, bueno, antes, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol a considerar que debe ocupar el Estado en las políticas culturales? Y seguramente debe haber distintas miradas. En lo personal, como gestor cultural, yo creo que es muy difícil que haya un proyecto de política pública que parta desde un individualismo y se pueda ejecutar desde esa individualidad. Hay un libro muy interesante, que les recomiendo mucho, que hemos publicado, fue uno de nuestros primeros libros, de Pablo Méndez Calado. Pablo fue un compañero mío de la universidad, sanmartinense, villamaupense, de Chacarita, así pegado a la cancha, que terminó en Salta, hace muchos años radicado en el noroeste. Y su primer libro es una investigación sobre las políticas culturales de la Secretaría de Cultura en determinado lapso de tiempo, hasta el 99, pero cuando él hace la revisión, tiene una tesis que tiene que ver que en el imaginario, en el sentido común, las políticas culturales se terminan con un decisor, ¿no? Alguien que piensa la política cultural, y esa política cultural va a ser la marca. Un poco también esto tenga que ver con una debilidad institucional que tiene nuestros sistemas culturales, donde los personalismos han sido siempre muy fuertes. Pienso desde la creación del Ministerio de Cultura en Francia en el 59, con Malraux a la cabeza, que estuvo primero Malraux y después el Ministerio, ¿no? De Gaulle lo quería en el gabinete y le pregunta, bueno, vamos, creemos un Ministerio de Asuntos Culturales. Un poco desde ahí, pero pensar en esto, de que hay como, bueno, las casas de cultura de Malraux, como si no hubiera todo un sistema que opera por debajo, en la administración pública, en la política pública, que hace que a los vientos de altura también haya movimiento de subsuelo, entonces que las políticas después terminen siendo lo que se puede construir en ese conjunto, y ni hay que hablar con las posibilidades o imposibilidades que la organización política sectorial acompañen o no esa política. Entonces, la pregunta como gestor siempre fue de expandir horizontes. Todas las veces que me ha tocado trabajar en justicia, siempre trabajé en segundas líneas, nunca tuve responsabilidades en primera línea, ni siquiera ahora que soy secretario ejecutivo de un programa, porque los decisores son los países que integran ese programa, entre los que está, bueno, Maxi como antes presidente del programa y ahora como representante de Argentina y vicepresidente del programa que tengo la honra de coordinar. Pero digo, siempre fue de un aprendizaje, y lo que más registro son los saltos, ¿no? En principio, bueno, yo tenía una murga, empecé siendo gestor cultural porque dirigí una murga en la provincia de Buenos Aires, hicimos un montón de cosas, armamos la provincia, y después empecé a trabajar en el municipio, y ahí el salto del sector autogestivo al sector público, bueno, fue un salto importante y de expansión, y entender que los procesos burocráticos tenían sus lógicas también, que podían posibilitar o imposibilitar que determinadas políticas se puedan implementar. Después el salto cuando trabajé en provincia, y el salto cuando trabajé en nación. Bueno, ahora con 11 gobiernos en la cooperación internacional, siempre fue de expansión. Eso con respecto a la primera de las preguntas. La gestión cultural es algo que se hace en conjunto, ¿no? Nunca lo haces solo. Digo, además, es muy difícil que vos puedas pensar las políticas culturales desde una individualidad y las puedas construir desde ahí. Eso es lo más interesante porque es interseccional, ¿no? Es trabajando entre todos y con todos que las podemos hacer. Y en segundo lugar, la pregunta sobre cuánto puede expandir el Estado, y bueno, ahí tiene mucho que ver con la definición política que uno tenga de qué Estado considera para la cultura. Ahí justo publicamos hace poquito en la revista web un artículo muy bueno de Álvaro Giorgi, que es un uruguayo, que en realidad es un artículo que él había publicado en una revista brasileña que se llama Políticas Culturales en Revista, y nosotros estamos reproduciendo, donde Álvaro habla de algunas tensiones que nosotros hemos vivido, ¿no? Entre la idea de las políticas públicas con un Estado difusor, la democratización cultural, ¿no? Un poco esta idea que se enmarca en también una definición cultural más asociada a las bellas artes, Malraux en adelante, los gobiernos radicales especialmente en la Argentina, y la democracia cultural, la idea de ciudadanía cultural o reconocimiento, que una cosa es en la enunciación, otra cosa es cuando lo operativizás, ¿no? Y con los problemas que tiene de implementación, o de marcos lógicos también en
en donde opera un problema epistemológico, si se quiere, desde donde construís esa ciudadanía. Y Álvaro Giorgi trabaja sobre esos paradigmas en tensión y propone un tercer paradigma, que es el de las batallas culturales, ¿no? Que está bueno, yo ahí difiero un poco, me parece que, bueno, eso siempre me pasa con autores que no son argentinos, que la experiencia del peronismo no los ha tocado, entonces les mando algún ejemplar de Comunidad Organizada del Perón para que lean, pero digo, él reniega un poco del rol del Estado, propone los movimientos sociales, toma alguna tesis de Álvarez, Dañino y Arturo Escobar, donde trabajan sobre los movimientos sociales, pero bueno, a mí me gusta más la idea esta de que sí, está bien, son los movimientos sociales, las organizaciones libres del pueblo, pero junto con el gobierno para transformar el Estado, ¿no? Un poco esa idea que puede ser más interesante y superadora. Pero el artículo está muy bueno porque lo que nos pone en lugares de cómo pensar las políticas públicas en este momento de crisis aguda, de incertidumbre, cómo aprovechar la potencia crítica de la cultura, ¿no? Algo que trabaja Alexandre Barbalio, que también publicamos hace poquito, un poco recuperar la idea subversiva de la cultura para las transformaciones. Entonces, siempre ampliar el Estado va a depender un poco de qué sistema de construcción política y qué idea de Estado tengamos. A mí me gusta mucho la idea de la ciudadanía cultural en la proposición de una implementación más inclusiva, ¿no? Un poco en el modelo que propone Gilberto Gil, y ese rol del Estado de acompañar, de estimular, de proponer, de no reemplazar, de no crear cultura, sino atizar lo viejo y avivar lo nuevo para que pueda suceder. Creo que es una marca generacional y creo que en distintos espacios y en distintos lugares siempre la profesionalización o la implementación o la ocupación de encargos en gestión pública para quienes nos hemos formado profesionalmente allá por inicios del 2000 en la marea rosa latinoamericana, creo que siempre va a estar dada por esto, por una ética hacker y colaborativa y la posibilidad de expandir siempre y transformar el Estado, aunque fracasemos constantemente en ello. Qué interesante, Emiliano, escucharte como siempre. Ahí dijiste dos palabras que anoté como para después ir profundizando, un poco esta del decisor, ¿no? ¿Quién es ese decisor? Y entonces, a partir de eso, ¿por qué no pensarnos nosotros como los que les llevemos esas ideas al decisor? Nosotros digo las bases, los que estamos, los llamados hacedores, trabajadores de la cultura. Y por otro lado me pareció interesante esto que dijiste del salto, siendo vos murguero, cómo pasaste a ser gestor, que fue una característica de esos años, ¿no? Yo soy actriz y nunca se me ocurrió ser gestora, digamos, la gestión aparece un poco por la necesidad y empiezo a encontrarle el gusto y el placer de poder entrelazarme con otros y otras, en generar redes y poder pensar colaborativamente cómo impulsar tanta cultura viva que hay en las ciudades, ¿no? Yo soy de la Ciudad de La Plata, así que ahí hay como mucha efervescencia, como en tantos otros lugares. Maxi, bueno, te quiero dar la palabra, quiero agradecerte especialmente, lo mismo que a Mora, porque como bien decía Emiliano, son ustedes dos personas que están en este momento en cargos muy importantes en la gestión pública, además en un contexto bastante complejo, con lo cual le están sumando horas Zoom a sus vidas. Si fueran horas de vuelo, ojalá cotizaran y les dieran como más, sumaran ahí un puntaje. Así que sin más te quiero dar la palabra, Maxi, y abrazarte especialmente hoy, por estar acá. Bueno, gracias, querida María, amiga entrañable, aparte, mi querido Mora, un gusto, no te conocía, así que también agradecerle a todos y todas los que se toman el tiempito en escucharnos y compartir. Y bueno, agradecerle a Uriel y a la gente de Festival por la invitación. A mí me gustaría seguir un poquito en el tono que plantea Emi. A mí me parece muy interesante pensar la gestión cultural como la herramienta de gestión política, quizás más natural que el sector tiene, digamos. Gestionar cultura no es otra cosa más que tomar decisiones políticas. Creo que es desde el lugar donde nos sirve más pensar la cultura y sobre todo aquellos que estamos en los cargos públicos, porque no existe cultura privada. Esta discusión que siempre se da entre las líneas de gestión o pensamiento o administración de los recursos con los que se lleva la cultura. Pero la cultura siempre es pública, porque no existen gestores culturales, la cultura nos
precede, nos antecede, se hace, se desarrolla permanentemente, y es la definición política la que la lleva hacia un lado, la conduce, la desarrolla, la visibiliza o la entusiasma en los lugares que lo quiere hacer. Entonces, decidir expresarnos desde el arte y generar las herramientas para que ese arte se convierta en un hecho cultural, es una decisión profundamente política, y de tan política termina siendo de fuerte arraigo cultural, y termina tomando definiciones sobre el tipo de sociedad que queremos ser, que somos, o de la que nos precedió. Yo creo que de hecho el espacio político al que pertenezco, que es el peronismo, digo, tiene tanta potencia política por su carga cultural, ¿no? Y creo que de hecho de las definiciones culturales más fuertes que ha tomado ahora nuestro presidente, no solo es volver a tener un Ministerio de Cultura degradado por la gestión anterior en Secretaría, sino que se tuvo la decisión de que hubiera un Ministerio de las Mujeres. Creo que Mujeres, Igualdad y Género, creo que es la definición política y cultural más fuerte que ha tenido nuestro gobierno, y creo que empezar a pensar la gestión de la cultura así nos abre mucho más los horizontes y nos hace ver la transversalidad que tiene el relato cultural en el relato de la sociedad que queremos ser. En ese sentido también la sociedad nos marca y la contingencia nos marca el destino de las políticas que podemos implementar. Ciertamente me imagino también a Mora, y lo hablamos bastante con Emi por el tema del programa de Ibercultura Viva Comunitaria. Las perspectivas que teníamos cuando asumimos no son las que estamos teniendo ahora. Digamos, el Ministerio de Cultura de la Nación venía con una impronta de trabajo, de territorialización, y bueno, la pandemia nos ha obligado a girar el timón en función de la asistencia, el acompañamiento, el desarrollo, la reactivación, ahora ver de qué manera podemos ir acompañando el sector que ha estado en un momento muy complicado. En ese sentido, desde el Ministerio de Cultura de la Nación se ha puesto, la verdad, todo el recurso posible, más de 12.000 millones de pesos en asistencia desde el año pasado. Se ha acompañado desde los institutos, el Instituto Nacional del Teatro, pero con esta perspectiva, ¿no? Entender que sostener a la cultura no es solo sostener un entramado simbólico, político, histórico, sino entender que la cultura es trabajo y que por ende tenemos que pensarlo desde ese lugar. Y creo que desde ahí es donde pensamos los desafíos que la pandemia ha visibilizado, pero que nos estaríamos haciendo los tontos si no pensábamos que esto ya venía, que es la precarización laboral y la informalidad del sector. Una de las deudas pendientes que quizás no solo la democracia, sino también el sector gremial de artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura tiene, que es generar las herramientas legislativas necesarias para poder tener los derechos y las herramientas, sobre todo incluso impositivas necesarias, para que aquellas personas puedan pagar los impuestos por su trabajo y que por ende pueda haber la posibilidad de formalización mayor. Tenemos el caso concreto, y en eso seguramente la funcionaria de Cava tendrá más datos firmes, pero nos sorprendía, por ejemplo, el hecho de las tanguerías de la ciudad de Buenos Aires, que no podían asumir los repros, que son empresas muy potentes, porque la verdad trabajan mucho con el turismo, ganan en dólares, y sin embargo no podían ir al repro porque todos los bailarines estaban en negro. Entonces digo, tampoco tiene que ver solamente con una modalidad de trabajo o de acumulación, sino que tiene que ver con una decisión también sectorial de que a tanta informalidad nos hemos acostumbrado, que con tal de laburar hemos aceptado cualquier tipo de condición. Y creo que esa es una discusión que tenemos que venir a dar, y esa discusión tiene una necesidad de renta. Yo creo que la discusión de la cultura tiene que disputar la renta que le corresponde. Esa renta que le corresponde no es solo la que se ve reflejada en la relación con los presupuestos públicos. Digamos, creo que tenemos que pensar no solo en la importancia de tener rangos institucionales necesarios, o sea, que la cultura tenga su ministerio, que las estructuras culturales tengan la misma voz y el mismo peso político que cualquier otra estructura institucional del Estado Nacional, provincial, o en la ciudad o en los municipios, sino que también vayan acompañados de su capacidad de ejecución, y su capacidad de ejecución es presupuestaria. Por eso muchas veces, cuando se da la discusión de proyectos como mecenazgo, decimos mecenazgo sí, mecenazgo no, decimos, bueno, o sea, ¿por qué vamos a ir a acompañar proyectos nacionales de mecenazgo
que lo que hacen es reducirle impuestos a los espacios privados para que acompañen proyectos culturales. Digo, si yo le tengo que, lo que el espacio privado no pone en impuestos, indirectamente lo pone el Estado. Entonces aumenten los presupuestos estatales y después demos la discusión por lo que hay que sacarle o permitirle al sector privado para que dinamice. Al mismo tiempo, entiendo la necesidad, y creo que debemos pensar la necesidad de ampliar la participación privada en el sector, que es muy distinto que salir a pedirle plata a ciertos sectores para que con mecenazgo acompañen a otros sectores, sino que es generar las condiciones para que haya participación privada del sector en inversión cultural. Una cosa es pensar esta discusión desde la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, donde tenemos concentración de participación privada, y otra cosa es pensarlo del territorio federal, donde eso no ocurre, y donde el desarrollo de la cultura recae totalmente sobre los estados, y donde en muchos casos la imposibilidad de poder tener, por ejemplo, centros culturales, se da ni más ni menos porque no existe legislación que los habilite, digamos. La realidad que tenemos, por ejemplo, en las provincias del país, es que no pueden haber centros culturales y no pueden pagar impuestos porque no existen como un CLAE, no existe la posibilidad ni siquiera de que puedan cobrarse porque no existe la habilitación. Entonces hay una deuda pendiente muy fuerte en los distintos niveles del Estado, y que creo que la pandemia lo ha puesto en manifiesto y que tenemos que avanzar en eso. Ahora, en esta disputa de la renta, que no es solo el dinero de lo público, digamos, en función de qué peso va a tener la cultura en relación al PBI o al PBG de cada lugar según en el asiento territorial en el que uno esté, tiene que ver que qué vamos a hacer con la disputa del impuesto a las plataformas. Digamos, lo que circula hoy por los celulares, lo que circula hoy, lo que hemos visto, crecimiento exponencial, es la circulación de consumo y producción cultural por redes y por medios alternativos y sobre todo virtuales. Lo sabemos, cómo crecieron exponencialmente las plataformas de circulación de contenido, y dónde va esa renta que naturalmente le pertenece al sector de la cultura. Entonces, entendemos la necesidad que el sector de la cultura demuestre su capacidad productiva, pero nos vemos en la obligación de regularlo en función de que también parte de esa capacidad productiva vuelva al sector, por más que es necesario que vuelva al Estado en función de lo impositivo, que nosotros lo sabemos, pero que en esa repartida también vaya al sector de la cultura. Y creo que es de los desafíos que tenemos hacia adelante, porque si no entendemos que la discusión es de renta, no estamos entendiendo la discusión que tenemos que dar de fondo, que es cómo tener más recursos para poder llevar adelante, por ejemplo, un festival como este, un festival que es de administración de recursos privados, pero que el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires considera que debe ser, o que tiene las líneas de gestión de política pública que el Estado quiere acompañar para que se siga desarrollando libre en función de sus decisiones independientes de programación y de criterios, pero con el acompañamiento de un Estado que lo legitima en el ejercicio del hacer, con, bueno, creo que tiene mecenazgo por ciudad y el programa Festivales Argentinos por Nación. Entonces creo que todo esto que nos pone en una discusión que es central, es necesitamos más mercado, por supuesto, pero necesitamos un Estado firme que llegue donde no llega el mercado. Porque a las claras hemos visto, y en este proceso pandémico lo hemos visto, que donde el Estado no llega o el Estado no tiene herramientas, es solo y únicamente el Estado el que puede garantizar el sustento, y en este caso, en muchos casos, la supervivencia de las personas, porque nos ha pasado a todos los gobiernos que, en mi caso, nos tocó repartir 60 toneladas de comida, que no lo pongo como un hecho que nos enorgullezca, pero sí la emergencia nos ha obligado, en la parte más dura de la cuarentena del año pasado, a tener que hacer eso, que es muy triste, pero que al mismo tiempo habla de la necesidad que tiene nuestro sector de juntar fuerzas, de pensar las políticas y sobre todo ver cómo viene lo que sigue, porque por suerte no estamos como el año pasado. Tenemos mucha más perspectiva, tenemos un plan de vacunación que está dando resultados, tenemos un horizonte de trabajo, tenemos restricciones temporales, tenemos que pensar en cómo reconocer a la cultura, porque la cultura todo el tiempo ha sido la que se ha tenido que guardar. Digo, acá un agradecimiento a todo el sector de la cultura que en estos 15 días se los mandó al cierre y no hicieron ningún tipo de presentación judicial para abrir, sino que decidieron cuidarse, cuidar al prójimo. Eso lo celebro y reconozco en el sector de la cultura, no solo la humildad, sino la humanidad de entender que hay veces que hay que parar para cuidar tu salud y la del prójimo, entenderse colectivamente, como lo plantea Emi.
Entonces, agradecer en ese sentido y entender esto, que tenemos que pensar las políticas de reactivación en función de volver a poner después la rueda en marcha y de pensar nuevas políticas, porque la verdad, la normalidad nunca más va a ser la que era por un tiempo largo, digo, por más proceso de vacunación que estemos dando, no creo que volvamos a tener conciertos tan masivos como antes, vamos a tener que pensar las posibilidades de tener formatos mixtos, entonces, ¿cómo se va a pagar un streaming que al mismo tiempo tenga presencialidad? Nos pasó el fin de semana con el concierto de los fundamentalistas, ¿qué pasa cuando se cae, el streaming se satura, después... Digo, lo de los fundamentalistas fue hermoso porque fue como ir a ver al Indio, uno paga la entrada, pero después se abre la puerta para que entren todos los demás, como es históricamente ir a ver un concierto del Indio, entonces se vivió igual, pero en otros casos no va a ser así, entonces no hay ni siquiera defensa sobre el ciudadano que, por ejemplo, compra una entrada a un concierto de streaming y ese día se corta la luz. Digamos, ¿a quién después le va y le pide la plata o se le corta el sistema de internet? Digo, no hay regulaciones ni siquiera de salvaguarda del consumidor, ¿no? Lo estoy haciendo muy largo, pero esa es la introducción más o menos de donde me parece que podemos pensar o encontrar entre todos líneas para pensarnos en lo que viene o lo que creo humildemente que podemos pensar en conjunto. Flor de introducción, Maxi, agradecidos todos y agradecidas. Yo ahora le hago circular la palabra, porque acá Emiliano en letras mayúsculas pone no estoy de acuerdo, lo que no sé en qué parte pusiste no estoy de acuerdo, me imagino que algo de mecenazgo, no sé, se me ocurre pensar en eso, pero decir dos cosas, respecto al agradecimiento que haces al sector cultural, la verdad que es notable cómo los espacios culturales, hablo desde la ciudad de La Plata, cuando apareció esta necesidad de volver a cerrarnos, nosotros fuimos garantía de vida en ese sentido, porque a pesar de tener, digamos, otra vez que recular con el pequeño impulso que veníamos teniendo para con protocolos empezar a abrir los espacios, digamos, más allá de todas las tristezas y angustias que eso genera, todos y todas entendimos teníamos que garantizar la vida tal cual lo estaba señalando Maxi. Y eso quería como remarcarlo. También hacías referencia a cuando al inicio de la pandemia, si bien no era la política principal, pero sí era la que se tenía que salir por emergencia a repartir los bolsones. Acá la veo a Paula Brusca, que fue quien en ese momento era nuestra... la que estaba a cargo de la región, de la provincia de Buenos Aires, del Instituto Nacional del Teatro, y durante 8 años sostuvo el diálogo con el sector del teatro de la provincia de Buenos Aires, y a eso quería saludarla públicamente, pero además, y agradecerle toda su gestión en estos años, pero remarcar justamente eso, la necesidad del diálogo con los trabajadores, que es lo que nos garantiza también que para el funcionario de turno pueda estar atento a por dónde pasan, digamos, las urgencias y las importancias, porque a veces la misma gestión seguramente los lleva a tener que, digo, porque no es solo con el sector de los trabajadores de la cultura, sino también con el sector que está dentro de los ministerios. Ahí tienen ustedes como funcionarios dos frentes, ¿no? Quienes somos hacedores, por decirlo de alguna manera, artistas, trabajadores, y los trabajadores de los ministerios, ¿no? Que también es, digamos, donde también se sostienen las políticas de gestión, porque hay muchos compañeros y compañeras que han sostenido las políticas a pesar de todos los embates que ha sufrido cualquiera sea el organismo. No sé si quieren que le dé la palabra a Emiliano, que fue quien habló ahí en el chat. Mora, ¿querés vos interceder ahí en el espacio y hacer algún comentario respecto a lo que venía hablando Maxi? Bueno, en muchas cosas coincido con Maxi, me parece que digamos, la informalidad, el sector cultural es muy amplio, yo hace muchos años trabajo, digamos, en el mundo de la cultura, especialmente, salvo una interrupción en lo que fue mi paso por la Dirección de Promoción Cultural, más bien dedicada al fomento de las industrias creativas, que son tal vez el sector cultural menos informal, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando en general de empresas. Creo que esto, que es un universo muy variopinto,
que depende del sector, la informalidad es muy tremenda. Creo que el Estado tiene una responsabilidad también grande en ese sentido, por omisión en muchos casos, ¿no? Me acuerdo incluso el Estado, que es un gran contratista, digo, me parece interesantísima la discusión sobre el Estado que se planteaba antes. Yo creo que en la gestión cultural, dependiendo del escenario, casi que el momento histórico y la política que se quiera llevar adelante, el Estado es un Estado más de bajar contenidos, si se quiere, ¿no? de darlo ya precocinado. Por supuesto que como Estado me interesa mucho más el Estado gaseoso del que habla Silvio Turino, ¿no? Ese Estado que acompaña sin meterse a la cultura, que por supuesto que existe por todos lados. Pero bueno, no haría como una valoración absoluta sobre la necesidad de un Estado u otro. Un ejemplo de un Estado que lleva cultura y la descentraliza, y bien necesario que lo es por ejemplo el programa cultural en barrios, que surgió con la democracia y entendiendo a la cultura como el medio o uno de los medios privilegiados para reconstituir el lazo social que había sido diezmado, digo, y no por nada es un programa que funcionaba en las escuelas, funciona en las escuelas públicas y en otras sedes también, digo, ahí es un Estado bajando cultura y está muy bien. Tal vez, y también es discutible, el Estado, a mi modo de ver, pero que también es discutible, pero tal vez sea el menos interesante, es el Estado como el gran programador de shows, pero que también democratiza el acceso, con lo cual, digo, nada, no creo que haya que aferrarse a un solo como modelo de Estado a la hora de pensar políticas culturales. Y en relación a la informalidad del sector, recuerdo varias veces la necesidad de contratar proveedores del ámbito cultural y la imposibilidad del Estado de hacerlo por la informalidad de a quien quería contratar también. Y ahí siempre hay un poco de tensión, porque del otro lado dicen, bueno, pero me estás pidiendo cosas que yo no necesito, que solamente las voy a usar con vos, ¿cómo lo podemos resolver de otra manera? Y un poco me parece que el rol del que está del lado del Estado es acompañar en el proceso de formalización para la contratación con el Estado, que es un gran, digamos, empleador del ámbito cultural, pero más allá de eso también. Fue tremendo, como decía Maxi, digamos, nosotros trabajamos líneas de crédito con el Banco Ciudad para el año pasado con tasa subsidiada un 12%, o sea, el Banco Central sacó créditos con tasas del 24%, el Banco Ciudad logró subsidiar 12 puntos más, y la enorme mayoría del universo cultural no es sujeto de crédito. Digo, ni hablar de que incluso muchos ni siquiera pudieron cobrar el IFE. Entonces ahí, digamos, esta situación tan límite creo que puso al descubierto una realidad estructural del sistema cultural, y en donde el Estado tiene bastante que decir, me parece. No, bueno, esos fueron los comentarios escuchándolo. A mí me parece que los modelos de mecenazgo y de articulación público-privada son un camino muy interesante para digamos, construir escenarios de producción cultural. Por supuesto que después hay que ver, digamos, el contexto. Hay muchas leyes de mecenazgo que se pueden tomar de referencia, hay algunas que funcionan a nivel nacional, otras que funcionan a nivel más de jurisdicciones locales. Bueno, por ahora ahí van mis comentarios. Emi, te escuchamos. Gracias, Mari. Ahí se ríe Maxi porque es un debate que tenemos muy fuerte. Yo la verdad que lo que decía, que no estoy de acuerdo con el tema de mecenazgo, ¿no? Básicamente, que es una discusión fuerte que tenemos y que a mí me pasa también como militante, como afiliado al Partido Justicialista, que hay algo que tengo ganas de empezar a discutir un poco, y sin que me tilden de noventista, cuando en los 90 estaba tirando piedras, que es el tema del mercado, que es la otra figura que no apareció hasta ahora en ninguna de nuestras presentaciones, ¿no? Porque por un lado está el rol del Estado y por otro lado está el rol del mercado. De hecho, cuando estudiamos políticas culturales, medio como que en la universidad siempre vemos las dos grandes escuelas, ¿no?
yo cuando discutía los paradigmas y las tensiones entre los paradigmas, como decía Mora, estaba muy bien el programa cultural en barrios. Yo voy a seguir recomendando bibliografía, es un vicio que tengo, pero les recomiendo mucho la investigación de Rosalía Vinocourt, que ya no sé si se consigue, debe haber una versión digital dando vueltas por ahí en algunos de los repositorios digitales. Ella, en su doctorado, que lo dirige Canclini, analiza el programa, la primera implementación del programa cultural en barrios, a partir aparte de entrevistas al equipo de gestión y mucha documentación. Y hay un montón de cosas que a mí me marcaron mucho para pensar los contextos, ¿no? Desde donde también pensamos la política pública cuando la implementamos, que tampoco hablamos mucho, que tiene que ver con los usuarios, o las personas que están en la punta, o las personas receptoras de esa política, ¿no? Entonces, hago un paréntesis, en la investigación contaba que habían abierto en una escuela un centro cultural, y estaban sorprendidas al principio de la baja participación comunitaria que tenía el centro cultural. Claro, después se pusieron a pensar, por un lado nunca habían verificado las mediaciones preexistentes que tenía la institución con el barrio. Era una escuela expulsiva completamente para la población que iba a esa institución. Entonces, ya la gente no iba a esa institución, digamos, por las características que tenía la escuela en sí con respecto a la población migrante en particular. Y además, era un barrio del sur de la ciudad con población migrante del noroeste o de países limítrofes como Perú y Bolivia, mayoritariamente, ¿no? La celebración de la fiesta de Urcupiña y demás. Y al Centro Cultural le habían puesto Carlos Gardel, ¿no? Un par de reflexiones que tomaba el equipo de gestión como para pensar un poco también en contexto, en un estar siendo cuyano cuando pensemos las políticas públicas. Pero yo decía estas tensiones entre la democratización que suponía, por eso decía la figura de los radicales, pensaba en ese programa modélico, ¿no? del programa cultural en barrios, de implementación de llevar la cultura, bajar contenidos, como decía Mora. Y por otro lado, el de ciudadanía cultural o el de inclusión, que claramente es un planteo que aparece en la gestión del kirchnerismo, y especialmente esta gestión recupera, también con la dotación de importantes recursos para asistir a la emergencia. Pero cuando yo decía esto de que tenemos que perder miedo a algunas cosas del mercado, es previo al capitalismo, dice Albino Rubin en alguna de sus clases. Y la verdad es que el problema que tenemos es que se lo regalamos, ¿no? al capitalismo y no lo discutimos. Es imposible pensar la cultura sin pensar la sustentabilidad de los proyectos culturales. Y en esto el Estado tiene un rol primordial, y yo creo que las políticas de participación público-privada como mecenazgo son fundamentales. Y voy a dar un ejemplo para demostrar cómo más allá de la cuestión chiquita, local, o de pensar cómo un proyecto federal, ¿no? De participación público-privada debe atender las distintas realidades, y cómo el Estado tiene que ser un contralor de que la guita no se vaya en lavado, de que haya un montón de cuestiones, de que haya equilibrio entre las regiones, de que también se estimule la producción de proyectos que en principio no tengan una cabida comercial netamente, digamos, que no se lo lleve el mainstream de la cultura, todo eso. Hay una serie de posibilidades, pero yo pensaba en Brasil, ¿no? En algunos artículos que he escrito siempre decía que Brasil tiene un sistema de participación público-privado desde la década del 80. Primero la ley Sarney, después fue la ley Rouanet a partir del 91. Ninguno de los gobiernos se planteó derogar la ley Rouanet. Sí hubo muchas iniciativas y un decidido énfasis en la última gestión de Yuca Ferreira, de los gobiernos del PT, pero principalmente en transformar la ley Rouanet para tratar de atender algunos desequilibrios que la ley había generado en la asignación de recursos, de concentración, de ir para el mainstream de cultura, de que el Estado sea el principal garante. Yo creo que la ciudad hizo un proceso interesante. Hay poca investigación sobre participación cultural, mecenazgo, la verdad, pero a mí me interesaría mucho ver los datos de qué pasó con las reformas de la ley de 2018 en adelante. Una cosa era el programa antes, ahora otra cosa es con la nueva ley, y ver si efectivamente hay más participación privada, que era una de las dificultades, porque siempre era el Estado, y en el caso de Brasil con sus empresas públicas. Pero digo, más allá de todas estas cosas, nunca nadie planteó derogarla. Y de hecho, fue tan importante que el año pasado, y esto es algo que le envío a los brasileños y que tiene que ver con nuestras responsabilidades, también capaz que si queda tiempo después quisiera hablar de eso, de la necesidad de organización del sector cultural y de disputa de una gobernanza cultural que nos incluya, porque la verdad que el otro día estaba leyendo, se cumplen 15 años del Congreso Argentino de Cultura, veníamos hablando con María sobre una mesa de cultura del trabajo donde habían estado Pepe Nun, de Genebra y Moyano. Yo empecé a leer un poco
hago otro paréntesis, maravillosa Cristina Fernández de Kirchner anticipando los problemas de la convergencia digital y la necesidad de cambio de un marco epistemológico en la apertura, pero venía leyendo los problemas y en la declaración de Mar del Plata son problemas que seguimos arrastrando de 2006 para acá y nunca lo discutimos. Ni en pandemia, ni antes de la pandemia, ni cuando éramos oposición, ni cuando fuimos oficialismo, pero son cosas que no trabajamos. Entonces que sería importante empezar a pensar esto de la gobernanza, ¿no? Todo el mundo quiere un instituto. Instituto del circo, instituto del tango, instituto del folclore, instituto de... Digo, es un tema para discutir cuál es la gobernanza que necesitamos. Pero bueno, volviendo un poquito a esto de perderle el miedo a las palabras y pensar en el mercado. Necesitamos constituir un mercado cultural. En el caso de Brasil, la existencia de la ley Rouanet hizo que, a pesar de que degradaron el Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura, y la tiraron primero en un ministerio, después en otro, y ahora está en turismo, y hubo su ejecución y demás, había un fondo de 3.000 millones de reales. 3 billones de reales, algo así como 1 millón de dólares más o menos, no sé cuánto es la conversión, es un montón de plata. Estamos hablando de billones, ¿no? Un montón de plata. Ese fondo, que estaba subejecutado, como existía por ley, porque Brasil tiene un sistema nacional de cultura, que tiene un plan nacional de cultura, hizo que la articulación de base, entre las que aparecían muchos, bueno, algunos que fueron nombrados aquí, como Celio Turino, y un montón de personas que trabajan en el campo de la organización de la cultura en Brasil, y las organizaciones culturales comunitarias, y los puntos de cultura, y los representantes de los sectores de las artes, hicieron una articulación legislativa, y sancionaron una ley, que se llamó Ley Aldir Blanc, en homenaje a un escritor y compositor brasileño fallecido en la pandemia, que hizo que esos 3.000 millones fueran dispuestos para los entes de la federación, estados y municipios, para atender al sector cultural. Entonces, a pesar de una política que absolutamente le da la espalda a la cultura, que no pone los recursos y demás, se logró una articulación político-sectorial para que esos recursos volvieran. Esos recursos existían, ¿por qué? Por la ley de participación público-privada, y eran un superávit que tenían. Entonces digo, hay un montón de cuestiones que ayudan a pensarlo, pero la verdad que es necesario que nos sentemos de una vez a pensar en temas como cómo constituimos un mercado cultural más diverso e inclusivo, cómo trabajamos con las audiencias, cómo trabajamos para que la cultura comunitaria encuentre su valor económico también y sea reconocida desde esa perspectiva por sus propias comunidades. Tenemos que pensar cuál es el rol del Estado en un momento de convergencia digital donde el marco epistemológico me lo da Facebook, me lo da Netflix. Estoy empezando a producir contenido basado en esos encorsetamientos. Bueno, ¿cómo tenemos las herramientas para poder decodificar todo lo que está pasando en esta economía de la información, ¿no? Ahí Ivana Ventes habla del precariado cognitivo. ¿Cómo trabajamos sobre las narrativas, sobre la economía de las narrativas, para poder disputar en un mundo cada vez más complejo y diverso? Por acá corto. Contesto un par de cositas nomás, porque tal vez yo no me expresé bien. Creo la necesidad de una participación privada en el sector. Cuando digo participación privada en el sector, me refiero a la necesidad de desarrollo económico de los sectores independientes, de la participación privada. Después se puede configurar como mercado o no, esa es otra lógica, pero soy capitalista, somos peronistas y por tanto, tal es así que somos capitalistas que hasta el 2014 el gobierno de Cristina, la cultura generaba el 3,5% del PBI, digamos, estábamos generando más puestos de trabajo que la minería y las automotrices juntas. Digamos, después los gobiernos liberales que siguieron, bueno, fueron en contra incluso de la lógica de generación de rentabilidad de los sectores. Pero lejos estoy de mí en ese sentido de no dar la discusión del mercado. El tema es que el mercado no gana la soberanía cultural en función de lo que planteé al principio como tesis, que la cultura siempre es pública y que es la defensa de la construcción del ideario de comunidad que nosotros tengamos, que por supuesto es dinámico, no es estanco y se atiza el pasado para ir para adelante, como vos citabas a Gilberto, y opino exactamente igual. Lo que digo es que me parece injusto plantear para la cultura mecenazgo, porque en todo caso que planteen para la pauta publicitaria mecenazgo, no para la cultura. Digo, es dónde ponemos el mecenazgo. Yo lo que pienso es eso, el mecenazgo tiene una carga simbólica muy fuerte, el mecenazgo básicamente era el sobrante de dinero de ciertas élites
para el desarrollo de cultura en función de su posicionamiento social. Y tiene esa lógica, digo, y en esa lógica no podemos esconder la ideología que reproduce en eso. Lo que no significa que podamos pensar en otros modelos de participación público-privada, como el ejemplo que vos pusiste de Brasil, que eso es otra discusión. Yo hablo de los esquemas de mecenazgo. De hecho, la ley de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires tiene 9 modificaciones. Digo, costó un montón llegar a algo de cierta virtuosidad, y donde aparte, seamos honestos, un proyecto cultural de características contrasistémicas o contracomercial no va a recibir dinero del sector comercial. Naturalmente, porque ellos no van a avalar posiciones culturales que puedan atentar contra sus propios consumidores, digamos. Entonces, el Estado ahí es el garante de que todas las expresiones de la cultura se desarrollan. Por eso, en estos modelos de Estado, que para mí sí hay un modelo de Estado, digamos, en el cual conviven muchas visiones, pero no es lo mismo un modelo de Estado que acompaña al sector de la cultura, que lo desarrolla, que lo estimula, que da una ayuda solidaria de 15.000 pesos, por más que sea poco o mucho, a 50.000 personas. De esas 50.000 personas, muchas son de la Ciudad de Buenos Aires, que solamente dar crédito a una tasa subsidiada. Digo, son dos estados distintos, que no hay uno mejor o peor, son posiciones ideológicas, y por ende la conformación cultural de cada territorio tolera más o tolera menos esas políticas, y las elige o no las reelige. Eso es otra discusión. Pero sí creo que hay que dar una discusión fundamental de la construcción del mercado, pero reconociendo primero la necesidad de la cultura, y esa necesidad de la cultura reconociéndola en presupuesto. Yo creo que primero es poner el presupuesto público a un nivel y después dar las otras discusiones. ¿Se pueden dar paralelas? Estoy de acuerdo. ¿Hay que generarlos? Estoy de acuerdo, pero estoy convencido que, como cualquier otro sector virtuoso de la economía, y la cultura lo es, digamos, solamente citar a Netflix no lo demuestra, estaríamos equivocados. Sino, de hecho, la plataforma Contar, la plataforma pública del Estado, es la segunda en visualizaciones de contenidos digitales en formato de streaming, y de hecho lo demostramos en otros momentos del Estado. Digo, está bien, el Estado, ese Estado productor de shows, es una cosa que tiene una característica y que puede ir en una línea de acercar a la posibilidad del consumo de la cultura, pero también es un Estado que generaba contenidos culturales para la capilaridad a través de medios como lo que fue Canal Encuentro y lo que fue Paca Paca. Recordemos que Paca Paca tenía hasta el 2015 más rating que Cartoon Network, que era el canal privado de más visualización en la comunidad infanto-juvenil. Y Paca Paca, una producción del Estado Nacional, logró superarlo. Y ahí no solo, digo, ¿qué es lo que superás cuando superás eso? Es lograr colocar un sistema de ideas, de sentido, de soberanía cultural, la expresión de un pueblo, desde un lugar que si no, no llegaría. Digamos, hoy les debe pasar a cada uno y cada una de los que está acá, que sus pibes, sus primos, sus sobrinos hablan en neutro. Hay una realidad donde la penetración cultural es inevitable, pero tenemos que tener la posibilidad de que nuestros pibes vean contenidos en la tonalidad de piel, en la tonalidad de voz, en los paisajes que son propios de los lugares a los que ellos pertenecen. Que eso abre otra discusión, que es cómo pensamos la cultura desde el centro y cómo lo pensamos en la periferia. Digo, esta discusión hoy, por ejemplo, darla en una provincia, la verdad nos mirarían y nos dirían así, como estamos según qué provincia y según qué ciudad de la provincia, naturalmente. Pero hay otras necesidades, es un país muy amplio, y en ese sentido yo sí creo en un modelo de Estado que piense en el modelo de diversidad cultural. Creo que la superación al modelo de democratización cultural es el de diversidad cultural, donde nuestro ministro, que aparte les hago llegar su saludo, cree que es desde donde debemos pensar la cultura, donde cada sector se desarrolle, y la federalización no en función de la descentralización de recursos de la Ciudad de Buenos Aires sobre nuestras provincias, o solamente traer el contenido de nuestras provincias a la ciudad central, sino al desarrollo plural, diverso, y sobre todo genuino, de contenidos, de circulación y de consumo de cultura en los territorios. Yo creo en eso muy fuertemente, algo que vos decías, Emi, la necesidad de construcción de públicos, en función de la construcción de un mercado más horizontal, donde podamos generar intercambios entre provincia y provincia para ampliar incluso el circuito para la Ciudad de Buenos Aires. Hoy el circuito comercial de la Ciudad de Buenos Aires es muy acotado incluso para la gente de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hoy ya nos debemos un federalismo en términos morales, porque también es injusto para el que nace acá muchas de las cosas que pasan acá.
como es muy injusto para los que nacemos en las provincias las cosas que nos pasan en las provincias. Entonces, en esta necesidad de crear un mercado que sea más, que sea ecuánime en algún punto, si es que sería un oxímoron, ¿no? Plantear un mercado de ecuanimidad, pero no importa, pero se puede llegar a un mercado de características por lo menos un poco más solidario, más plural, con mayores posibilidades de acceso, porque, como digo, la cultura no es un bien puro de consumo, también es un bien de desarrollo de soberanía, y esa soberanía es un bien de desarrollo de comunidad. Digo, lo que dijo Mora al principio, legitimar un programa como Cultura en los Barrios, como herramienta de construcción de lazos sociales, como puntos de cultura, no van a poder quedar librados al mercado. Entonces, como no todo puede quedar en el mercado y el Estado tiene que estar presente, también tenemos que entender que ese bien cultural, que para mí siempre es público, necesita el acompañamiento de la salvaguarda y necesita un desarrollo también privado, estamos de acuerdo, pero siempre equilibrado. Bueno, está maravilloso este debate, este intercambio de pensamiento que está surgiendo. Mora, yo ahora te voy a dar la palabra, y también después quería proponerles a los participantes que vayan haciendo sus preguntas, sus comentarios a través del chat, o si quieren levantar la mano, también es una posibilidad. Antes de Mora, si me permitís un segundito, decir algo que dijiste vos que me parecía súper interesante, que dijeron también Maxi y Emiliano, el tema de nuestro rol de trabajadores y la informalidad que aparece, que se desnuda en la pandemia, pero que bien la teníamos presente desde hace tanto tiempo atrás. Y entonces hay la necesidad de poder dialogar también cuáles son, digamos, no solo pensar aquellas leyes que nos abarquen para formalizarnos, también poder dar esas discusiones con nosotros los trabajadores, ¿no? Saber cuáles son, porque a veces muchas cosas se piensan, me parece, desde una oficina, desde un escritorio, y necesitamos ese ida y vuelta con el territorio. Y para eso es el rol del Estado también ahí presente, también es el rol de nosotros como trabajadores y trabajadoras, y la necesidad de organizarnos. Porque a veces le reclamamos al Estado su rol y su presencia, porque es su obligación, y porque nosotros como ciudadanos y ciudadanas somos el Estado, pero también nosotros tenemos la obligación de organizarnos en el sector a través de las diferentes también tareas que tenemos, los actores, los músicos, los bailarines, los técnicos, los gestores, los artistas plásticos, y también es ahí donde aparece el empuje para que el Estado se haga presente. Es también nuestra obligación que el Estado ahí se haga presente. Y un poco lo que decía Emiliano, porque hablábamos de aquel hermoso primer Congreso Nacional de Cultura en Mar del Plata en el año 2006, en donde aparece la primera decisión de un gobierno nacional y popular que asume su lugar en el Estado, y la primera decisión es darnos ese lugar para nosotros empezar a debatir, porque entiende, como decía Maxi, que la cultura es el eje vertebral del pensamiento político, porque también necesitamos a nuestros pensadores y a nuestras pensadoras para empezar también a revernos cuáles son también nuestras, para construirnos como ciudadanos, para construir la patria. Mora, te doy la palabra, querés y después vamos ahí a hacer circular con los asistentes algunas preguntas y comentarios. Bueno, tomo la palabra entonces. Me pareció interesante lo que decía Emiliano en relación a lo expulsivo de los lugares. Creo que es como la modalidad más guaranga de un Estado, digo, alejado de contextos y entornos, cuando construye edificios sin tener en cuenta dónde los está construyendo, las necesidades, deseos y aspiraciones de las personas que viven en ese lugar. A mí me tocó estar a cargo del Centro Metropolitano de Diseño, que cumplió de cabo a rabo con esa guarangada, digamos. Era un proyecto hermoso, que ni siquiera era de la gestión para la que yo trabajé, sino que era un proyecto que venía de la gestión de Ibarra, digamos, en lo que fue la gestión del plan urbano ambiental, porque esto de poner en valor al sur de la ciudad de Buenos Aires tiene ya más o menos 20 años en la política de la ciudad. Pero quiero decir,
se construyó un lugar absolutamente desvinculado de su entorno, y fue un precio muy caro que se tomó, que se pagó, digamos, por esa desinteligencia. En ese sentido me parece algo que deben conocer todos los que están en este Zoom, pero bueno, vale la pena igual mencionarlo, la experiencia interesantísima de lo que se conoce como arquitectura social de Medellín, ¿no? Y de estos famosos parques bibliotecas que lejos de haber aterrizado como platos voladores en los lugares donde están, y que vienen también a querer reconstruir una ciudad totalmente rota después de muchos años de violencia por el narcotráfico, digo, fueron edificios que se construyeron después de haber hecho todo ese trabajo de conocimiento sobre el entorno, sobre la ciudad y sobre quienes iban a habitar esos espacios. Creo que esa es la tensión, o por lo menos como trabajadora de la cultura desde el ámbito público, la tensión entre las expresiones culturales, los hacedores culturales, los grupos culturales y el Estado es de las cosas más interesantes para pensar. La veo conectada a Julieta Infantino, también me imagino que la leyeron. Yo, digamos, el libro, que ahora no me acuerdo bien el nombre, no quiero decir cualquier cosa, Disputar la cultura, o que recorre un poco las tensiones en torno a, por un lado, el ámbito del circo, con el que me costó trabajar, y trabajé muy poquito tiempo, solamente 2 años, no logramos hacer mucho, pero sí hicimos un encuentro con diferentes referentes del circo para empezar a pensar una agenda de trabajo, porque coincido que la gestión cultural jamás es en soledad. Creo que ningún trabajo se hace solo, no creo en el trabajo de individuos, no, en ningún ámbito, pero bueno, hablo del que conozco, que es la gestión cultural pública, me resulta imposible de pensar. Bueno, ella recorre, digo, para lo que es el mundo del circo y el mundo también del teatro comunitario, las tensiones, ¿no? de esos grupos con el Estado, digamos, y las tensiones con todo lo que eso implica, no como universos separados en tensión, sino como universos en tensión que se cruzan, que se mezclan, que se relacionan, que habitan unos a otros, aunque sea momentáneamente. Digamos, eso es muy interesante. Y después, porque bueno, como soy politóloga, el tema del Estado también me obsesiona, creo que también que una gestión pública cultural interesante tiene diferentes aristas. Por supuesto que tiene la arista del Estado brindando grandes shows y democratizando contenidos, tiene la arista de el otorgamiento de subsidios. Digo, la Ciudad de Buenos Aires no solamente atravesó la pandemia con una ley de mecenazgo y créditos del Banco Ciudad, sino que este año estamos dando 200 millones de pesos en subsidio a través de los regímenes, por supuesto conscientes de que no alcanza, para nada creemos que resolvemos absolutamente nada, todo lo contrario, pero digo, las herramientas son y debieran ser siempre lo más variadas y flexibles posibles. Ese es desde mi perspectiva cómo debiera pensarse un Estado a la hora de trabajar en políticas públicas vinculadas a la cultura. Y en relación al mercado, creo que sí, creo que hay un enorme prejuicio histórico del ámbito de la cultura de pensar en esos términos, nos guste más, nos guste menos. Creo que una gestión interesantísima en ese sentido fue la de Natalia Calcaño, en los últimos años del gobierno de Cristina. El impulso del CINCA me parece modelo regional, y por eso también creo que Argentina, a la hora de pensar en mercados, no puede no pensar en términos regionales. Somos muy pocos, o sea, y hay que ser consciente de eso también. Así que digo, ¿y por qué el CINCA? Porque creo que fue una de las grandes apuestas para mostrar el rol, no solamente en términos simbólicos, en términos de desarrollo comunitario, sino también en términos económicos que tiene el hacer cultural en nuestro país. Y para eso, para poder, decirlo con cierto sustento, hay que medir todo el valor que genera la cultura,
Y creo que el CINCA en ese sentido fue, bueno, faro regional, y es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos, digamos, haber dado ese paso en efectivamente tener indicadores que muestren que la cultura tiene que decir en ese sentido, ¿no? Que no es que nos guste más o menos, podemos dejar o no de hablar de mercado, sino que somos parte de la economía, intervenimos, digamos, en decisiones de mercado, entonces mejor conocerlas bien y jugar para nuestro beneficio, ¿no? Por supuesto que sin dejar que nos colonicen los contenidos y defendiendo la soberanía de lo que tenemos para decir, que es bien rica e inmensa como es el país. Así que eso. Gracias. Y aprovecho porque me preguntan, perdón, por chat, por el registro de artistas callejeros, no sé si sos vos, Paola, la que me lo estuvo consultando. Bueno, esa es otra iniciativa, digamos, yo no tengo más el tema de arte callejero en mi ámbito, lo tiene mi compañera Carla Artunduaga, con quienes creo que FAO tiene relación, y si no a través mío la van a tener. Empezamos a trabajar en la regulación de todo lo que es el arte callejero, que por supuesto que no solamente hace la vida de los guardaparques más amena, sino la vida de cualquiera que pasa por al lado de alguien haciendo música o haciendo teatro o lo que fuere que hagan. Pero no te puedo responder porque no estoy yo en ese tema, así que ahora. Pero bueno, quien quiera, está mi contacto a disposición y los pongo en contacto con la persona que sí está con ese tema ahora en el Ministerio. Gracias, Mora, por responder. Yo justo iba a hacerte referencia a esta pregunta que me estaba llegando también de Frente de Artistas Ambulantes Organizados, porque la pregunta estaba relacionada también a una persecución policial que hay respecto a los artistas callejeros, y acá en La Plata también sufrimos esas consecuencias, y había una de las tantas peleas que el arte callejero no es delito. Así que seguimos sosteniendo esa bandera, el arte callejero no es delito, y gracias por responderle a la compañera, así que ojalá se pueda abrir cuanto antes el registro y resolver la situación para que tengan todos y todas la misma posibilidad de trabajo. Ahí Emiliano compartió en el chat el libro de Julieta Infantino, que es parte de su editorial. También aprovechen y vean ahí la editorial, que es muy interesante. También métanse en Formar Cultura, que es un hermoso lugar, un espacio maravilloso de capacitación, de formación que está generando Maxi Uceda, ahí la gestión del Ministerio de Cultura. La verdad que estoy admirada por ese espacio, Maxi, lo uso todo el tiempo, lo mismo que la página de Emiliano, que son súper interesantes y además accesibles para todos y todas. Y le voy a dar la palabra a Lucía de MECA, que ahí levantó la mano. ¿Podés hablar, Lucía? Bueno, primero, gracias, obvio, por el espacio, por generar esos espacios, me parece que son sumamente necesarios e importantes, y nada, quiero agradecer también a los invitados por sus intervenciones, fueron súper interesantes y me parece que aportan muchísimo al debate necesario que tiene que haber en el sector. No quiero hacer algo muy, muy largo, un poco vengo acá en representación de lo que es MECA, que es el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos de la Ciudad de Buenos Aires. Y básicamente, nada, me parecía que había un par de cosas que por ahí, incluso nosotros, desde nuestra experiencia propia, desde nuestra trayectoria, digamos, desde la gestión cultural independiente, algunas cosas que veíamos, sobre todo respecto al diagnóstico del sector, y hay algunas cosas que ya fueron saliendo, y me parece que hubieron intervenciones que apuntaron muy bien a la situación actual que estamos atravesando todos, digamos, tanto espacios como trabajadores, como artistas y distintas personalidades y actores y agentes de la cultura. Me parece que estaría bueno por ahí, hago como énfasis en dos conceptos que para mí y para nosotros desde MECA son fundamentales. Uno es algo que mencionó, me parece que Maxi, que es el tema de la precarización tan fuerte que tiene el sector. Hay una necesidad muy fuerte, y es una demanda y una bandera muy fuerte que nosotros desde el sector estamos defendiendo continuamente, y nos parece que es más que necesario construir mesas de trabajo conjunto con las distintas digamos, órbitas del Estado, tanto con ciudad como con nación, en pos de pensar herramientas que apunten justamente a generar distintas estrategias y facilidades para que, sobre todo, espacios culturales independientes puedan ir hacia un lugar de formalización de sus trabajadores y sus trabajadoras.
hoy en día, digamos, en la actualidad, en el momento en el que estamos atravesando, ni hablar en el momento crítico que estamos viviendo por la pandemia, se hace muy imposible poder generar esas formalidades y esas necesarias condiciones para cualquier trabajador y trabajador de la cultura, y desde ahí, el segundo concepto que me parece fundamental traer, que tiene en relación a todo esto, es que nosotros y nosotras entendemos a la cultura como un trabajo. Y eso me parece que es algo que por ahí no escuché que haya salido tanto en este conversatorio, pero me parece un lugar fundamental desde el cual posicionarse. No solo para el hecho justamente de entender que el arte también es un trabajo, el arte genera un ingreso, el arte es producción, la cultura es producción, o sea, se dijo mucho, sí, en términos de lo que aporta justamente a la productividad, digamos, de los distintos estados. Eso me parece que es súper importante que se reconozca, pero aún así yo siento que en algunos momentos se sigue como pensando un poco esta noción, para nosotros, falaz de que por amor al arte, entonces no hay una cosa ahí de la no remuneración. No estoy hablando puntualmente, no estoy haciendo una crítica puntual a nada, sino hablo en general. Siento que incluso a veces desde el mismo sector, como yo siento que es algo también hasta incómodo a veces para algunas personas, digamos, que forman parte del sector poder charlar esto, pero a nosotros nos parece fundamental posicionarnos desde ese lugar, porque es desde ahí que vamos a poder pensar en políticas públicas y en políticas culturales que apunten a considerar que lo que hacemos diariamente es nuestro trabajo, y que desde ese lugar es que necesitamos distintas iniciativas y acciones que puedan pensar en formalizar y en pensar que el sector deje de ser, digamos, tan precario. Y para ir cerrando y no hacerla más larga, me parece que está buenísimo todo lo que salió y que es recontra interesante. Me parece que un poco todos quienes hacemos cultura o quienes estamos, digamos, en lo que es la gestión cultural, ya sea independiente, ya sea pública, ya sea privada, es necesario que podamos charlar y conversar estas cosas. Digo un par de cositas más. Nosotros desde la cultura independiente y desde MECA sostenemos que hay algo muy importante que todavía no tenemos, y es también una defensa que la venimos trabajando hace muchos años, que es la necesaria ley de fomento para los espacios culturales independientes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que a partir de ahí se pueden generar distintas políticas apuntadas particularmente, digamos, a ayudar a nuestro sector. Hoy los espacios culturales independientes, y más en la pandemia, hay muchos que cerraron, o sea, si vamos a ser bastante sinceros, hay muchísimos espacios que cerraron, muchísimos espacios que están al borde del cierre constantemente, y bien sabemos, digamos, que hay una muy fuerte dependencia y necesidad de mayores subsidios y mayores ayudas económicas por parte del Estado. Si bien se hicieron y se hacen distintas líneas y se fomentan distintas herramientas por parte de tanto de ciudad como de nación, sentimos que en algún punto es insuficiente y es necesario poder pensar y elaborar justamente estrategias de conjunto. Por eso pedimos, sobre todo, se puedan pensar en mesas de trabajo conjuntas donde también nosotros podamos, digamos, traer nuestro diagnóstico y nuestras ideas, y desde ahí, en conjunto, en diálogo y en consenso, poder trabajar en pos del sector. Y para cerrar, nosotros vemos que hay dos desafíos fundamentales que tenemos como sector independiente. Uno es que, bueno, esto lo veníamos pensando por ahí en una pospandemia, lamentablemente ahora queda muy lejos, digamos, de esa pospandemia, pero digamos, hay una necesaria disputa, nuevamente una disputa del espacio público, y ahí, al menos en la ciudad de Buenos Aires, nos parece que es fundamental que se puedan pensar en facilidades para los espacios, para que puedan justamente intervenir en el espacio público, que haya espacios que brinde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que la cultura independiente pueda desarrollarse, y en segunda instancia en pensar cómo justamente construir estas nuevas audiencias o estos nuevos públicos en la nueva virtualidad, que sabemos que es un espacio muy complejo para la cultura, y sobre todo hay muchísimos espacios independientes que todavía les cuesta o es muy difícil poder pensar en cómo generar estrategias que rindan en ese sector, digamos. Pero bueno, nada, eso quería agregar, me parece que es súper necesario esto, y gracias por dejarme poder intervenir. Gracias a vos, Lucía, por tu intervención, enriqueciendo el debate, unas ganas de la presencialidad y de estar ahí encontrándonos por los pasillos y tomar unos mates y unos cafés juntos para hacerlo más carnal, ¿no?, el encuentro. Le quiero dar la palabra a Joaquín, que no lo veo acá. Joaquín, ¿estás por acá? Sí, hola, estoy acá. ¿Se me escucha? Ah, está, sí, hola Joaquín.
Hola, hola a todos. No, bueno, yo quería hablar un poco, en realidad, por la vivencia del lugar donde yo trabajo, que es el Centro Cultural Tribenchi, y pensar cómo generar estrategias a nivel nacional o a nivel también de la Ciudad de Buenos Aires para este tipo de casos, donde hay lugares que capaz son lugares que son del Estado y en algún momento se cedieron, en nuestro caso, una cooperativa de trabajo, y empezar a pensar esa como coproducción entre estos lugares del Estado que necesitan ser regularizados y entre los grupos, o sea, que gestionan esos lugares, y el Estado, que tiene la propiedad de esos espacios. Bueno, no sé si Maxi o Mora quieren decir algo, pero lo veo también a Tevi, que tiene alguna experiencia sobre respecto a esos espacios cedidos Sí, por el Estado. yo una cosa, más que nada, porque ya a la hora que es, me tengo que ir a guardar como todos, así que estoy en el Centro Cultural, entonces quería nada más comentar un par de cosas en función de lo que decía Lucía, que acuerdo, pero creo que arranqué la conversación, y no es por ser autorreferencial, porque sé que no lo decías en términos de crítica, pero lo primero que dije es que cultura es trabajo. Ahora, el tema es pensar si solo la gestión de proyectos artísticos es cultura. Digo, me parece que esa es la discusión, digamos. Pero sí, claramente hay que dar la discusión en términos de trabajo, hay que dar la discusión en términos de derechos, hay que darla en términos de distribución, de contenidos para facilitar el derecho a la belleza y el disfrute. Y cuando hablas de la cuestión de las audiencias, de lo cual yo defiendo, pero muchas veces pienso si la necesidad... A ver, audiencias para el consumo streaming ya existen, digamos, de hecho, los números vuelan. No sé si hay que pensar tanto en audiencias o pensar en cómo pensar productos para el streaming, ¿no? O sea, tal vez es como un trabajo un poco inverso, en ese caso más desde la oferta, y sí pensar políticas en función de la demanda. Yo creo que el futuro, por lo menos de la gestión cultural, pública, y ahí sí la participación privada puede ser algo interesante, como lo que planteaba Emi, es pensar políticas que estimulen la demanda, que estimulen la demanda para el consumo, porque va a llegar un punto que la producción va a sobrepasar las capacidades no solo del Estado, sino incluso ya está pasando. O sea, hay más producción que la posibilidad de consumo y la producción de circuito, de la posibilidad de circuito. Así que nada, era solo agregar eso y agradecerle la buena referencia que tuvo de Natalia Calcaño a Mora, porque ciertamente fue un trabajo muy, muy intenso que hizo Natalia durante la gestión de Cristina, pues lo agradezco teniendo en cuenta la procedencia política o el lugar de gestión de Mora, lo agradezco fraternalmente y sororamente también, que sea más justo, pero me parece que es muy interesante ese planteo porque la estrategia MICA en general fue lo que permitió visibilizar esa potencia productiva y esa potencia laboral. Este año se va a repetir el MICA, o sea, se va a hacer el MICA, el tema es muy complejo por el formato que se está haciendo, pero va a haber, y creo que sí, que esas son las participaciones del Estado en función de cómo fomentar la producción, el consumo y el trabajo. Y en relación a lo que preguntaba el compañero, por supuesto, hay que encontrar posibilidades de desarrollo mixto, sobre todo con las estructuras comunitarias y cooperativas, así que ya existen modelos, de hecho, de gestión donde se puede articular, el Estado puede articular tranquilamente en ese sentido. El Estado articula, por ejemplo, el caso de Lecuni, quizás es emblemático, donde el Estado cede un edificio público para que una asociación, la de Madre Plaza de Mayo, genere acción cultural en ese sitio. Eso sucede y el Estado acompaña, participa, porque se lo permite la administración, así que es cuestión simplemente de presentar... de acercarse a presentar proyectos. Sí es cierto que no hay una instancia formato ventanilla para que esa cosa circule como de una manera más virtuosa, pero hay proyectos permanentes, sobre todo en derechos humanos. También pasa con Teatro por la Identidad, donde el Estado también acompaña, y ahí no es un lugar, sino que es una organización, en ese caso abuelas, por un lado madre, por el otro abuelas, y tantos otros. Y quería decir una cosita más,
en función a las políticas que se tomaron para los sectores independientes. Al principio de la pandemia nos reunimos incluso con MECA, Lucía, para pensar las políticas, y ahí surgió el fondo para el sector independiente, que después terminó llamándose Fondo Desarrollar, con el cual se dio mucho acompañamiento. Sé que hubo mucho cierre de espacios culturales, pero quiero comentarles, porque tal vez no lo saben, desde el otro lado y positivamente, el INT con el plan Podestá, logramos que no cerrara ninguna sala del país, de las 846, no cerró ninguna sala INT en todo el territorio nacional. De hecho, abrimos 3, y las que cerraron no fueron por problema de pandemia, digamos. Si bien hay veces, como decía Emi, que no todos pueden aspirar a tener un instituto, porque ni la conformación sectorial ni el Estado aguantaría, yo coincido con esa mirada. Bueno, esta ley que ya existe ha dado su resultado como brazo y como herramienta de ejecución de política, y el plan Podestá sobre todo nos dio un gran impulso para contener a las salas en ese momento, y ahora el reactivar escena, que bueno, lamentablemente acá en el AMBA se va a tener que extender un poquito más adelante, por más que los pagos se van a hacer en tiempo y forma. También nos permitió empezar nuevamente a dinamizar el sector, sobre todo a volver a poner a la gente a trabajar, a pensar en programar, y eso es lo que te hace ver a veces las políticas que nos olvidamos de pensar en términos cualitativos. Hay veces que las pensamos solo en lo cuantitativo, es decir, bueno, quizás el impulso económico del reactivar escena no es tan grande, pero lo que significó cualitativamente en, bueno, volver a poner la cabeza en pensar una programación, en volver a juntarnos, en volver a pensar la presencialidad, acompañado del plan de subsidios también que dimos desde el INT para el acondicionamiento de salas, creo que nos permite pensar la política con otro vigor, ¿no? No solo de la repartición del dinero, que es necesaria y es fundamental para darle peso a una política pública, porque se la reconoce así, sino también pensar lo cualitativo de la política. En ese sentido, este año vamos a hacer un lanzamiento de una política nueva que me gustaría comentarles, porque no se las voy a comentar todas, pero sí con la importancia que tiene, porque va a ser la primera política que va a pensar para los gestores culturales, se va a pensar una política específica para el sector de la cultura, de los gestores y gestoras culturales, algo que el Estado Nacional no había reconocido en sí teniendo una secretaría, pero no con una política focalizada, y donde los fondos concursables se van a concursar por región. Es la primera vez que el Estado, desde el Ministerio de Cultura, va a destinar regionalmente los recursos, porque sabemos que la competencia para regiones más alejadas, con más dificultades en la conectividad y con menos práctica en la participación de subsidios nacionales, dificulta mucho. Entonces, cuando uno larga una política, es lo que pasaba, y aparte por lo numérico, digamos, largamos una política de asistencia y de los 50.000 beneficiarios, casi el 25% corresponde al AMBA, digamos, por una realidad productiva, histórica, de unitarismo y de concentración, que tendremos que dar esa discusión en otro momento, pero no depende del todo de nosotros. Pero esta vez las regiones van a poder concursar, o sea, van a tener la garantía que ese recurso quede en su región. Y esta lógica es, como decía Mora, de regionalizar la política. No solo para el afuera, lo cual estoy totalmente de acuerdo, ya que sobre todo la Argentina en todas sus fronteras tiene dólares. Vamos, hay que pensar la política cultural en ese sentido productivo. Para Chile, o sea, para los cuyanos es más lógico trabajar con Chile, y sin embargo siempre trabajan con Buenos Aires, y con Chile hasta tendrían más rentabilidad. En el caso de los que están en el NEA, y laburar con Brasil, y bueno, empezar o acá trabajar con Uruguay, digo, muy cerca hay divisa, y hay que pensar también cómo la cultura puede ser un gran elemento para traer dólares a una economía que la necesita, no solo en el ámbito independiente, pero sí también en la exportación de contenidos audiovisuales, videojuegos, diseño, donde verdaderamente somos vanguardia en muchísimos de esos contenidos. Bueno, yo lamentablemente me tengo que ir porque vivo cerca pero ando a pie, entonces les voy a pedir disculpas, les voy a agradecer fuertemente a todos, gracias a Emi, a Uri, a Mora y a María. Así que gracias, y quedo a su disposición para lo que necesiten. Mari, si queda una pregunta, me avisas y se la contesto por privado a quien haga falta. Justo David estaba preguntando si iba a continuar el Fondo de Desarrollar justamente, y me imagino que hay varias inquietudes en ese sentido, porque viene también un escenario complejo para la reactivación.
El Estado va a seguir acompañando como ha venido acompañando. Entendemos, sobre todo el Estado Nacional, entiende, y para Alberto y para Cristina, la cultura y el acompañamiento de la cultura es fundamental. Lo han demostrado claramente en su gestión, Cristina, y en esta nueva gestión el compañero Alberto. Es para nosotros fundamental hacerlo, lo vamos a seguir haciendo. Sabemos que es obligación del Estado en este momento, así que van a tener novedades. Y bueno, vamos a seguir pensando estas líneas en conjunto, y las posibilidades de reunirnos para pensar cosas siempre están, las puertas están abiertas. El Chino Sanjurjo, desde Industrias Culturales, está en permanente contacto y a disposición. La verdad, le ha tocado una tarea muy compleja, porque el compañero, la verdad, también le tocó una dinámica muy compleja en la pandemia, y sé que está a disposición y en contacto con todos y con todas, así que nada, yo también todos a disposición, igual que los institutos, tanto el INAMU, el INT, el Fondo Nacional de las Artes, también están a disposición para que conversemos y pensemos políticas de manera más amplia, y donde la ciudadanía haga uso de su Estado y de su rol dentro del Estado, ¿no? Que también es otro debate para tener. Bueno, yo agradezco y gracias. Me despido. Gracias. Te liberamos y a cumplir con lo que nos pide el presidente, que es cuidarnos entre todos y todas. Yo creo que no hay muchas más preguntas, o sí, pero ya son 7:34. Gracias a todos por participar. Le voy a dar la palabra a Cecilia para que haga el cierre. Mora, agradecerte especialmente, ha sido un gusto conocerte. Te estuve ahí mirando por algunos videos y es muy interesante escucharte, agradecerte especialmente la participación. Emiliano querido, abrazarte con el corazón siempre, con el corazón militante, y ahí a mis compañeros y compañeras de La Plata que veo, gracias por estar, y Ceci, te doy la palabra. Bueno, agradecerles a cada uno y a cada una quienes hicieron el tiempo para compartir esto, que la verdad es que mientras sucede, nosotros quienes estamos en Festival tenemos múltiples sensaciones de mucha felicidad, porque nos parecen espacios muy importantes, muy necesarios, y poner la palabra en discusión de los quienes nos estuvieron acompañando, Mora, Emiliano y Maxi, desde este lugar de construcción, de pensar, de preguntarse, de proponer, de discutir por dónde, y nos parece sumamente central, y es lo que pretendemos como aportar desde este proyecto. Les agradecemos muchísimo a Mora, a Emiliano y a Maxi por su tiempo y por su disposición, a cada uno quienes estuvieron participando, a los que nos están siguiendo desde las redes, y nos parecía importante compartir que el festival sigue con un montón de actividades, pero particularmente el 27 y el 28 de mayo tenemos un espacio de jornadas en donde cada uno, cada proyecto, cada asociación, persona, grupo, colectivo puede sumarse. La convocatoria está abierta hasta el 30 de abril, para presentar en formato más estilo ponencia, o en un formato audiovisual también, sobre los ejes que trabaja el festival, que tienen que ver con la diversidad, con las políticas públicas comunitarias, con el arte y la salud, y con la gestión cultural. Bueno, en esa línea nos interesa seguir construyendo estos espacios de debate, de pregunta y de encuentro, para poder discutir en las jornadas, a partir de las mesas que se vayan armando según vayamos recibiendo estas propuestas, discutir como se discutió hoy, para pensar líneas de qué reforzar, cómo seguir, qué proponer, cómo juntarnos, cómo hacer red, ¿no? Tiene que ver con esto de asumirse también en esta doble cuestión de no solo el Estado, sino es el Estado más quienes estamos trabajando en el campo cultural, y en estas sinergias, por dónde en este contexto tan complejo de tanta incertidumbre, y que nos expone un montón de cuestiones que, bueno, a veces el campo cultural viene llevándola y sobrellevándola, y qué potencias tenemos, ¿no? Este momento tan complejo es un momento también, es una posibilidad. Entonces, Festival, simplemente y muy humildemente, no es que nos estemos arrojando nada, sino que nos parece que es un espacio propicio para que la palabra circule y que de eso salga algo, digamos, ¿no? No solo que la palabra circule, sino que podamos potenciar líneas de acción posible hacia las políticas públicas, hacia los colectivos culturales, hacia las redes de sostén también. Entonces, por eso particularmente nos interesaba invitarles a quienes están aquí hoy a sumarse a las jornadas con sus proyectos, con sus experiencias, para que sigamos profundizando en estas discusiones y pensemos líneas de acción posible.
Nos pueden seguir en todas las redes que ahora Jenny va a poner, que festivar.org, está toda la programación, hay un montón de talleres y actividades todas gratuitas que suceden gracias justamente a dos políticas públicas, a mecenazgo y a festivales argentinos, así que también nos parece que está bueno poder sumar y aprovechar esta posibilidad, que hay un montón de artistas, gente del campo de la academia, gente del campo de la cultura, gente del campo cultural comunitario y del campo de la salud, que va a estar ofreciendo un montón de herramientas para poner en juego nuestro laburo. Así que muchas gracias a cada uno y a cada una, a seguir cuidándose, y bueno, nos seguimos encontrando. Este conversatorio va a quedar subido, porque también nos parece un material sumamente importante, todo lo que se estuvo hablando aquí, así que lo pueden después buscar en el YouTube del festival, y por las redes seguimos ahí compartiendo y a disposición para pensar cosas juntas. Así que muchas gracias y buenas noches.